Hola, buenas tardes. Buenas tardes, discúlpenme. Buenas tardes. Hoy es martes 27 de mayo, desde acá, desde La Habana. Por favor, déjenme saber si aparezco conectado. Yo todavía no me veo, no sé cómo si ustedes me verán. Hola, Gladys, Silvia. Disculpen los minutos, tengo algunos problemas con la conexión. Esperemos que funcione mejor ahora, ya cuando arranquemos. Y déjenme hoy, en lo que vamos entrando, por favor déjenme saber si se ve bien. Ray, Rudes, un saludo a todos ustedes. Gladys también. Silvia, un saludo a todos ustedes. Déjenme empezar en lo que vamos esperando con música, porque me está gustando y hasta temo convertir esto en una especie de vitrola, pero bueno, hoy voy a empezar, voy a hacer una mezcla. Le voy a poner algo tradicional y después una versión yaceada. Ahí tienen a Matamoro con Lágrimas Negras. Este es un disco que está remasterizado, entonces el sonido es espectacular. Entonces en lo que se van conectando voy a ponerle un poco a Matamoro con Lágrimas Negras. Y después le voy a poner un fragmento, una comparación con una versión que hizo el Viejo Cachao con Bebo Valdés, que es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, en lo que ya se van conectando los amigos, les termino de poner eso. Hay muchísimos temas interesantes. Y como les digo, tengo temor de cuando me pongo a revisar la música con la que voy a empezar, no convertir esto en una especie de vitrola, ¿no? Porque realmente toda esta música tradicional cubana y todas las variantes que hay con el jazz y todo, realmente son cosas maravillosas, ¿no? Son cosas maravillosas que no pasan de época. No pasan de época. Y hoy por la mañana cuando yo ponía un saludo, Silvia, Tere, un abrazo para ustedes por allá. Álvarez también, Ariel Álvarez, Teresita, todo un saludo, Gladys. Hoy cuando por la mañana ponía las fotos de Camagüey, mi mente volaba. Entonces, como le digo, hay muchos temas relacionados con toda la situación acá al interior. Debo decirle, Rafael, un abrazo para ti, Cintia, Cristina también. Debo decirle a ustedes que hay una noticia realmente dramática, que es que Silverio está con serios problemas de salud, parece que lo han golpeado, no se conoce de él. Hay otro preso que parece que falleció, yo no tengo toda la información, tengo que contactar con la gente de Oriente para que nos cuenten bien lo que está pasando por allá, ¿no? Entonces, está todo el tema del dólar, que realmente también quiero tocarlo, ¿no? Porque tiene mucho que ver con todo el escenario político, social que está ocurriendo, y quiero tocar sobre eso. Entonces, le comparto un pedacito, la parte de Bebo y Cachao. Y entonces después, ya cuando cerremos el programa, se la dejo completa para que la oigan, ¿no? Porque es una maravilla. Déjenme ponerle. Este es del documental. No sé si algunos de ustedes lo han visto. Supongo que sí, que muchos. Que se llama Calle 54. Y es una versión que hacen yaceada el Bebo y Cachao de Lágrimas Negras. Señores, que ellos dos, entre el contrabajo y el piano, y Cachao con su arco, ¿no? Ni siquiera está tocando, no solamente con las manos, sino también está tocando con el arco. Y déjenme ponerle un segundito esa parte, porque realmente me parece maravilloso. Antes de empezar todo lo que tenemos que hablar, que hay mucho que hablar. Escuchen esto. Ese es ya Bebo y Cachao en los 90, señores. Ya han pegado los 90 y unos musicazos increíbles, ¿no? Lo que transmite toda esa música es una cosa que hay que retomar esa parte de Cuba.
esa parte de Cuba hay que retomarla. Entonces lo dejo un segundito y ya arrancamos, porque como le digo, son bastantes temas los que tenemos por acá. Y se me hizo un poquitico tarde porque la conexión no estaba muy buena. Oigan eso. Oigan eso. Oigan eso. Increíble, increíble. Guaguancó y todo tiran ahí. Eso es increíble. Bueno, lo dejo por aquí porque si no nos quedamos en la vitrola y no vamos a hacer el live. No vamos a hacer el live porque realmente esta música es estupenda. Entonces, arranco ya y les comento un saludo a todos los que están conectados. Gracias por estar por acá. Entonces, déjenme arrancar con esto. Primero les decía, hoy por la tarde a las 7 es el tuitazo. Todos los que quieran sumarse, por favor, ayúdenos a compartir toda la información con respecto a los presos. Hay problemas con Silverio. Tenemos que aclarar bien toda la situación que está pasando, pero a las 7 es el tuitazo. Ayúdenos a compartir también este video. Les agradezco que compartan. La vez anterior, cuando terminamos el video, lo reportaron y entonces casi se cae. Estuvo tiempo sin poderlo subir, pero bueno, esperemos que en las cosas vayan distintas. Brevemente, el coronavirus, que no quiero dejar eso de lado, quiero mencionarlo. Según el régimen, todo está controlado. Creo que el escenario que estamos viviendo debe ser muy parecido a lo que está pasando en República Dominicana y lo que está pasando quizás en otras de las islas del Caribe, donde si bien los casos son muchos mayores, no están reventadas las unidades de cuidados intensivos y tampoco el número de fallecimientos, lo cual es magnífico. Evidentemente las cifras que está dando el régimen están maquilladas y eso les permite hacer ese maquillaje que realmente no está desbordada la situación. Habrá que ver después qué es lo que está pasando, que en todos estos países, como le decía, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, los números son mayores que acá, sobre todo cuando se normalizan por millón de habitantes, pero realmente no están desbordados. Yo creo que ese es lo que está pasando. Quizás por alguna razón, quizás ya la estación, el periodo del año, el tema de la posición geográfica, la temperatura, otros factores están determinando que no esté actuando con la misma fortaleza y potencia que en otras partes. Entonces veremos a ver. Ojalá que así sea. Ahora, pasando a la otra noticia, que tiene mucho que ver con todo el escenario interno que estamos viviendo, de la profunda crisis que está enfrentando el régimen. La situación económica es cada día peor. Ellos no dan abasto. Los alimentos escasean tremendamente, las colas por todas partes, y han optado por apretar las tuercas. Y déjenme recordarle un poco lo que pasó acá en los años 90, cuando el famoso periodo especial, como le llamó el régimen en aquella profunda crisis. Yo quería hacer una breve historia, porque este tema que han lanzado ayer de permitir comprar con las tarjetas, porque debo aclarar que no es que usted va con el dólar a la tienda, sino que usted va con su tarjeta donde ya depositó previamente los dólares, que es lo que le interesa a ellos, el billete verde, y entonces ya se puede comprar en el comercio minorista también. Eso es algo que es importante aclarar. No está circulando el dólar en la calle, porque el régimen lo que quiere precisamente es monopolizarlo. Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás desde el estado de SAT lanzamos una campaña que se llamaba Dolarízate, y era precisamente para que la gente se deshiciera de los dichosos CUC y el ticket ese cubano que ellos han, no cubano, castrista más bien, y los tickets castristas, y que la gente comercializara, hiciera todo en dólares. Bueno, el régimen se ha adelantado y ha hecho eso. Ahora todo lo quiere hacer en los dólares con estas tarjetas. Veremos a ver al final qué pasa con el CUC el ticket o el preticket, como le dice Gorky, que han venido usando durante todo este tiempo.
Y todo esto va aparejado de una intensa campaña contra la economía informal o el mercado negro. Déjenme hacer un pequeño recuento rápido. Como todos muchos recuerdan, en el año 68 ocurrió la llamada ofensiva revolucionaria. Esa ofensiva revolucionaria lo que hizo fue barrer absolutamente con todo lo que era la microempresa que quedaba en el país, porque ellos ya habían ido arrasando con lo que era, por supuesto, medianos empresarios, pequeños empresarios. Solamente ya quedaban micros negocios y ellos los arrasaron en ese momento. Ya después, en el 76, en el 78, ellos vuelven a dictar algunas regulaciones para abrir un poquito más, permitir algunos espacios, y todo eso se mantiene siempre oscilando entre el 76 y el 93, cuando ellos permiten que las personas puedan realizar alguna actividad. Después le van arriba. Todos recuerdan la Plaza de la Catedral, los mercados agropecuarios, todo eso que abrían y cerraban, todos los operativos que organizaron de Pitirre en el Alambre, los bandidos Río Frío, toda esa secuencia de nombres, eufemismos y castrismo a pulso. Y en el 93 el país está en una crisis terrible. El 26 de julio del 93 ellos lanzan, Fidel Castro en persona, en el discurso del 26 de julio, anuncia la despenalización del dólar y la apertura del cuentapropismo, como le llaman ellos. Eso fue a partir de un decreto ley que le llamaron, que el número era el 141 del año 93, que permitía 55 actividades, como le llaman ellos. Por supuesto, ya sabemos, ¿no?, las actividades estas primitivas. ¿Qué ocurre? Y permite la despenalización del dólar y recibir la remesa. O sea, ellos estaban estrangulados, no tenían hacia dónde girar y nuevamente fueron a parasitar de la diáspora, del exilio. ¿Qué ocurre? Realmente la apertura es mínima. La apertura es mínima. Esto no permite realmente avanzar. Siguen todas las trabas y todos recordamos que en el 5 de agosto del año 94, ¡boom!, explota el maleconazo. La situación estuvo realmente muy difícil para el régimen y ellos optan, uno, el éxodo, pero lo otro que hacen es que, sin cambiar las leyes, porque realmente no era su intención permitir ni pequeña ni mediana empresa y mucho menos grandes empresas, lo que hace es que se hace el de la vista gorda y deja que la gente empiece en la economía informal a desarrollar su inventiva. Eso trae por consecuencia que el país empieza a remontar con toda la capacidad emprendedora del cubano y con los dólares que estaba entrando del exilio. Y los negocios que la gente, o los tinglados, porque realmente no eran negocios que la gente estaba montando, eran restaurantes pequeños, eran casas de renta, eran quienes alquilaban habitaciones o casas, los que abastecían a todos esos negocios, porque por lo menos en muchas zonas de La Habana, por aquí ocurría, estaba repleto de carros con viandas, con jamón fabricado en las fincas, queso, leche, mantequilla, todas esas cosas estaban circulando. Eso ellos lo permitieron a partir de esta presión, pero sí en el mismo año 95 ellos tiraron, o en el año 94, ellos tiraron un decreto ley 147 que era contra el enriquecimiento ilícito. ¿Qué quería decir eso? Que de todas formas ellos tenían todas las herramientas para hacerse de la vista gorda, pero para tener las cosas bajo control. ¿Qué ocurre? En el 95 abren un poquitico el diapasón, permiten lo que ellos llamarían 117 actividades, en el 96 suben a 157 y en el 97 permiten todo legalmente lo que era el arrendamiento de los inmuebles y las casas. Todo esto, les recuerdo, eso durante toda esa época realmente hubo en la práctica, no en letra, pero en la práctica hubo mucho más movimiento en todo el sector no estatal que lo que ha ocurrido después. Porque después también ha ocurrido que las personas que han podido hacer todos estos negocios son los compinches de ellos, personas que ellos autorizan y le han dejado realmente crecer un poco más. Pero en esa época el escenario era como más diverso porque realmente el país tocó fondo y ellos tenían miedo de que la explosión que había ocurrido el 5 de agosto se extendiera. Del 97 al 99 se restringen 37 actividades y ya en el 98, a final del 98-99, recuerden que aparece Hugo Chávez, que trae por consecuencia, ellos, como se dice en buen cubano, empiezan a recoger cordel. Pero de todas formas el escenario en Venezuela no estaba completamente claro
hasta que ocurre incluso el escenario del 2002, donde se intenta sacar a Hugo Chávez del poder, aquello fracasa, después viene la huelga petrolera, y a partir de la huelga petrolera ellos logran ganar ese pulseo, y el castrismo es cuando toman mucho mayor control de Venezuela, en el sentido de que el régimen Fidel Castro convence a Hugo Chávez que tiene que responder a él, que él tiene que hacerse cargo de la situación de la seguridad interna, de los organismos de inteligencia. Evidentemente penetran completamente el ejército, los cuerpos de inteligencia, toman control, y a partir de eso entonces ya Fidel Castro decide dar marcha atrás y cierran el otorgar licencia. No solamente cierran el otorgar licencia, sino las ciertas maniobras que habían hecho con empresas, permitiéndole manejar ellos sus propias divisas para ir a comprar al exterior. Todo eso pasa a lo que le llaman una cuenta única. Se deja de manejar el dólar y empieza el famoso CUC. Todo el mundo está obligado a usar el CUC. Y todo esto genera, por supuesto, una estatización de todo el escenario económico. O sea, van atrás. Y también pongamos en este momento, en este escenario, todo el incremento de los precios del petróleo. Recordemos que el precio del petróleo llegó a estar hasta $140 el barril. Pero como ven, en los años 90, hubo todo el tiempo una relación entre circulación de dólar, economía informal o mercado negro y cuentapropismo, como le llaman ellos. Esos son tres elementos que siempre van de la mano y tienen que ver con la crisis económica del régimen, y en este caso, en el año 94, también tuvo que ver con esa crisis política que había dentro del país. Entonces, visto todo esto, ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? El régimen nuevamente está contra las cuerdas, la situación es extremadamente difícil y se ve obligado a tener que retomar el tema de la atracción de los dólares. Permite nuevamente el depósito, ahora ya no es el dólar circulando en la calle, están tratando de tener un mayor monopolio de esta situación, y solamente se puede hacer en tarjetas. Pero a diferencia de lo que pasó en los años 90, donde el propio Fidel Castro se hizo el de la vista gorda en el año 94, no en el 93, que fue cuando autorizan todas estas actividades. En el año 94, el hombre lo que hace es, se hace de la vista gorda y permite que la gente se mueva un poco más, dada la crisis tan seria que había. Eso marca una diferencia con lo que están haciendo ahora. Ahora le están yendo completamente arriba a la economía informal, al mercado negro. Están ahogando, están haciendo juicios ejemplarizantes, están atemorizando a toda la sociedad, y ellos están tratando de monopolizar completamente el dólar. A diferencia, como le digo, de lo que ocurrió aquella vez, que ese dólar estaba circulando en la calle. Mi perspectiva es que todo esto va a acrecentar la crisis económica. Lejos de ser un proceso de liberalización, es todo lo contrario. Ellos están tratando de centralizar todo, y eso evidentemente va a repercutir en todo lo que es la producción. Va a disminuir la producción, no solo la producción de todo, incluyendo la de los alimentos, porque parte de los operativos o de los juicios de estos operativos que están poniendo en la televisión es contra productores de alimentos y distribuidores de esos alimentos. Entonces el tema acá es que lo que se puede predecir es que la producción va a disminuir. Los campesinos cubanos saben que cuando se desatan estas cacerías de brujas, lo que tienen que hacer es bajar su perfil, como diría, y empezar a producir para ellos, vender a algunos amigos, que eso es regularmente lo que hacen, y la producción que entregan a acopio siempre es minúscula. Así que es predecible que en los próximos meses estemos inmersos en una crisis aún mayor. Yo creo que ellos han aprovechado incluso todo el tema del coronavirus para estos operativos. Le están yendo totalmente arriba a las personas que están produciendo, y eso evidentemente va a repercutir en todo este escenario. Ahora, me hablaba de Venezuela y cómo ha estado ligado en los últimos tiempos, desde que desapareció la Unión Soviética, el escenario venezolano al escenario cubano. Yo estaba leyendo, y por acá voy ya entrando en otros temas, y después de esto caeremos en parte de todas estas polémicas que se han venido dando en las redes.
pero quiero todo ensamblarlo. Yo estaba leyendo el artículo que sale hoy de José Antonio María Delgado con respecto a la situación que se ha dado del ex congresista David Rivera con Gorrín, el empresario corrupto que está completamente atado al chavismo. Lo que hemos visto es una operación en donde, según dice Rivera, él estaba sirviendo y tratando de mediar entre el régimen de Maduro. Estaba, por otra parte, según él dice, algunos sectores de la oposición, la gente de Leopoldo López. Él estaba, según refiere, tratando de buscar recursos, dinero para dar a este grupo y a la vez servir como puente para disminuir las sanciones que estaba pesando por parte de Estados Unidos. O sea, él se estaba vendiendo como el individuo que podía mediar y que podía llegar también a la administración. A partir de eso, bueno, se ha destapado toda esta situación, esta investigación que hay en este momento, mezclada a una parte de la oposición, círculos cercanos, según dicen, a Guaidó. Ya veremos a ver qué es lo que van diciendo en los próximos días. Pero todo esto yo creo que tiene, y si uno lo analiza un poco, digamos, conceptualmente, la idea de que puede haber un arreglo y una cohabitación con los sectores del chavismo democrático, como han llamado en algún momento. Ahí en la oposición venezolana claramente se ha dado un mapa muy similar al mapa que se ha venido dando también en el tema de la oposición cubana. Recordemos que estos sectores de la oposición venezolana también fueron muy allegados a la administración Obama. Son de tendencia, muchos de ellos socialistas, aunque también están varias acusaciones y señalizaciones de temas de corrupción. Y ellos estaban en esa administración y realmente, increíblemente, ahora con un cambio de administración, esos sectores son los que han seguido primando y se han visto y han estado dentro de todo este proceso de negociación, muchas veces a espaldas. Recordemos todas las conversaciones que se dieron en Noruega, después, no recuerdo en qué isla del Caribe, ahora se me fue de la mente. Pasó después lo del 30 de abril, que supuestamente habría un plan para sacar a Maduro, pero sí se iban a quedar otros sectores del chavismo. Todo eso realmente al final fue una burla, en mi opinión. Se burlaron no solamente de la oposición venezolana, sino de políticos norteamericanos o actores políticos norteamericanos que creyeron que eso se podía dar. Ahora vimos hace unos días esto que acaba de ocurrir con la Operación Gedeón o algo así se llamaba, donde también fracasa y después ha salido a la luz pública que estaban totalmente penetrados. Yo creo que todo esto da la idea de lo fallido que puede ser resultar, creerse que como se dice en buen cubano, que se puede bailar en casa del trompo. El chavismo evidentemente totalmente adiestrado y manejado por los cuerpos de seguridad del régimen cubano, sabe cómo actuar en muchos casos. Yo diría que ha penetrado muchísimo en sectores de la oposición y le vende constantemente la idea de que ellos están fracturados y de que ellos pueden, que se van a pelear entre ellos. Ya en unos live anteriores habíamos hablado de este tema, de que se van a pelear entre ellos y que así van a salir tan fácilmente del régimen. Eso le permite al chavismo, por otra parte, ganar tiempo, porque en todo momento van alimentando la idea de que ese posible cambio visto de esta forma está cerca, y sigue pasando el tiempo. Ya estamos hablando de que se acaba el primer periodo y el primer mandato del presidente Trump. Las cosas han estado muy tensas, se han aplicado sanciones rigurosas, hay evidentemente una situación difícil, pero siguen sobreviviendo y el régimen cubano sigue sobreviviendo. Entonces, a mí me parece que hay que mirar todo esto con mucho cuidado. Y en mi opinión, ¿cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja es que debe haber, mi perspectiva, debe haber una oposición con un punto muy claro en el sentido de que no funciona una cohabitación con ese tipo de regímenes. Ese tipo de regímenes no van a regalar el poder.
todo el tiempo están en engañifas, todo el tiempo están vendiendo una cosa que no hacen, buscando ganar tiempo, buscando penetrar, buscando desacreditar. Y si no hay una oposición o una línea de la oposición bien clara en esto, el tiempo corre y al final pasa poco. Y en ese sentido, ahora regreso a lo que habíamos visto en otros live anterior, en otro de toda esta polémica que se está dando. Y me parece altamente preocupante lo que ha venido ocurriendo y lo que está ocurriendo con la oposición interna, con la sociedad civil interna y los actores opuestos al régimen. En estos días, a partir de los 10 años que se cumple de estado de SATS, hemos empezado a revisitar el trabajo hecho. Con todo esto de que según estos individuos, estos impresentables, dicen que no se ha hecho nada, que ahora es que por primera vez se está haciendo algo, que ahora es que por primera vez se está nucleando algo, y todo eso realmente es una muy peligrosa falacia, muy peligrosa manipulación. Y cuando vemos lo que ha ocurrido recientemente a partir del deshielo, estamos hablando que todos estos videos y todos estos materiales que estamos mostrando es lo ocurrido a partir del año de diciembre de 2014, cómo se forma el Foro por los Derechos y Libertades, quiénes lo constituyen. Hoy mismo salió cuando se lanza la hoja de ruta. Mañana va a salir el primer encuentro que tuvimos con los representantes de la administración Obama, Roberta Jacobson, cuando vino acá a Cuba, y lo que se le planteó. O sea, todo eso se va a ver. Y sobre todo, yo los invitaría a ustedes a que vean el escenario que se vivía, el ambiente que se vivía. Una conferencia de prensa, el lanzamiento del foro con todos los integrantes o los principales o los coordinadores, todas las personas que asistieron, los debates que se dan. O sea, que había un movimiento opositor que para nada era a lo que uno aspira mucho más, pero que estaba estructurado y en este caso esta era la línea que se oponía completamente a ese acuerdo Castro-Obama. Cuando uno ve lo que ha venido pasando posteriormente, yo los invito a que vayan al muro de estado de SAT, a que vean lo que estamos poniendo. Hoy mismo salió el lanzamiento del foro, mañana va a salir la conferencia de prensa que se da a partir de la reunión con Roberta Jacobson, el rechazo nuestro de toda esa política. Y ustedes van a ver lo que les comentaba, la estructuración que había, el trabajo que se venía haciendo. Y todo ese trabajo y esa estructuración lamentablemente ha ido decayendo, y ha venido decayendo no solamente durante el periodo de Obama y después de la visita de Obama, que arremetieron con todo, sino que en estos 4 años de la administración Trump, que se esperara que la oposición realmente repuntara con todo. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que la oposición se ha ido secando cada vez más. Y se ha ido secando porque precisamente ha fallado el apoyo que tiene que ocurrir, ha fallado el apoyo en todos los sentidos. El apoyo político ha sido extremadamente pobre, los focos se han ido completamente al exterior, lo tengo que decir sin ningún tapujo. El proyecto Cuba Decide ha ido acaparando toda esa atención en la arena internacional, y todo ese movimiento en la arena internacional después no ha repercutido a nivel local. Ninguno de los gobiernos que han recibido a Rosa María Payá después se ha revertido eso en que reciban, por ejemplo, a la oposición interna, o a partir de los encuentros con esos gobiernos vengan pronunciamientos con el tema de los presos políticos, que siempre es un tema tan sensible, que haya muchísima más visibilidad en los países esto. O sea, estamos viendo a una oposición que ha ido decayendo, y el régimen, aprovechando todo este escenario de debilidad y de desamparo, lo que ha ido haciendo es apretando tuercas, muchos activistas saliendo, periodistas independientes saliendo, proyectos que llevaban años ya trabajando, deshacerse. Y ahora resulta ser que toda la fuerza está en un grupo de individuos que se hacen llamar influencers, con una línea que yo sin duda la califico como dignos representantes del hombre nuevo. La vulgaridad, la chabacanería, la falta de sentido político de un debate serio, las ofensas, incluso convertido en delatores para tratar de acallar en este caso a mí por estar hablando.
Y en esto yo llamaría también no solamente a las personas que están en el exilio, que se den cuenta el peligro, y ya pasaré después en otros detalles al tema del exilio, pero también llamaría a la oposición interna, al periodismo independiente, que no tomen, y señores, no repitan más, por lo menos es mi pedido, mi sugerencia, que aquí hay un choque de egos. Aquí no hay un choque de egos, aquí hay un choque de agendas políticas. Y lo repito nuevamente, aquí no hay un choque de egos, aquí hay un choque de agendas políticas. Un choque donde hay personas que tienen la visión de que la fuerza y todo el apoyo debe estar en el exterior, y hay otro grupo de personas que piensan lo mismo que yo, pero no lo están diciendo, que creemos que el apoyo debe estar principalmente a la gente que aquí tienen que ser los motores del cambio y se tienen que echar el cambio en sus espaldas. Y lo que estamos viendo es permanentemente la aparición de 1, 2, 3, 4, 5, ya no sé cuántas campañas que no terminan en nada, que al final son más pasarela que otra cosa, y todo eso sigue sirviendo para quitar el reflector de la gente que está acá adentro jugándosela. Eso a mí me parece extremadamente peligroso. Ya los resultados se ven. Por favor, miren los videos. Miren la dinámica que se daba en esa época. Después vamos a poner todo lo que ocurre con otras presentaciones. Acá hubo encuentros con individuos del Departamento de Estado, totalmente estructurado el Foro por los Derechos y Libertades, con un programa, con una hoja de ruta, con incluso hasta con sus estatutos. Los grupos que participaban, generalmente se hacían reuniones, se organizaron diversos eventos, talleres, se organizó muchas cosas. Dentro de todo lo que se organizó también estaba lo que se discutía y se analizaba desde el foro, también estaba todo el tema de Todos Marchamos, todo el apoyo que hubo, que todo eso también lo vamos a ir documentando con los videos para que se vea. Y el trabajo también que se hizo en el exterior. En algunos momentos hubo activistas que no nos dejaron salir del país. A mí durante un tiempo no me dejaron de salir del país, después salí. Pero, como les digo, comparecencia frente al Congreso, desde hace rato no hay ninguna comparecencia frente al Congreso, y todo esto, toda esta estructuración se perdió. Y el régimen lo sabe, y lo digo abiertamente porque quizás muchas personas no lo saben o lo han dejado de notar, pero el régimen sí lo nota, y lo nota muy bien, y trabaja en base a eso. Trabaja en base a eso y ha ido, como le digo, secando a la oposición, empujando para que la gente se vaya, y lo ha ido consiguiendo. Hay muchos activistas que están, muchas personas que ahora están acá, que conectados, que ya están fuera del país, que vivieron todo eso acá, saben a todo lo que me estoy refiriendo, fueron parte de todo ese trabajo y de todas esas campañas, del trabajo que se hacía, no solamente la protesta esta pública, sino que se hacía en todas las ciudades, en varias ciudades. Aquí en La Habana había un trabajo intenso de comunicación, de llegar con información al pueblo. Y todo eso, el régimen lo fue desmontando. Yo creo que, y hago un llamado nuevamente, a que se discuta claramente y haya un debate sobre todo este escenario. No tiene sentido. Ayer mismo yo leía un artículo de Luis Sino, un periodista y un amigo que respeto muchísimo, un hombre muy inteligente, pero caía de nuevo un poco en el plan de decir, bueno, hay que parar esto, hay que ser mediadores. Señores, hay un conflicto de agenda. Y ese conflicto de agenda es muy similar al conflicto de agenda que se dio cuando Obama. Porque a mí me parece raro, y lo tengo que decir, todo este ocultamiento que hay con el tema del barco, de la ayuda. Se han hecho preguntas, de momento aparecen nombres de individuos que están relacionados con el régimen, estos influencers y todo, sobre todo este individuo que es como el rostro más visible de ese equipo de prensa de Cuba Decide, está anclado en esto que le llaman una plataforma que se llama Flamingo o algo de eso. Ha salido información sobre la relación que hay esos individuos que pertenecen a esa plataforma Flamingo, o es un teatro, algo así, con hijos y personas que están atados al régimen. O sea que cuando uno ve esto y está viendo el escenario de Venezuela, hay puntos en comunes, hay líneas en comunes. Y en ese sentido, mi llamado también a las personas en Miami que entiendan que toda esta jugada del castrismo no se queda acá.
El castrismo sabe que el exilio histórico ya ha ido envejeciendo, saben que hay espacio que se ha ido quedando vacío, y hay individuos que han llegado allá y tienen toda la intención de ir a ocupar esos espacios. Y están tremendamente enfilados en eso. No solamente, y cuando digo no solamente en los espacios políticos, sino en los espacios públicos. Yo no tengo duda que uno de los objetivos principales de todo ese piquete, y principalmente este que es el rostro más visible, es caer por Martí. Caer por Martí y llegar y manejar eso. Y ya yo he visto estos mismos puntos de legitimar a esas plataformas. A mí me parece realmente preocupante. Creo que lanzo, o sea, mi sugerencia es al exilio que preste atención a esto. Esto no es algo menor. Lo repito nuevamente, borren que es un conflicto de egos. Para nada hay un conflicto de egos. Yo no tengo por qué discutir con eso. O sea, yo no siento el deseo de discutir con estos individuos por gusto. Me estoy percatando y estoy viendo situaciones que tienen un impacto a futuro y que poco a poco han ido ganando un espacio que se había quedado vacío. Entonces, creo que voy a leer un poco de las preguntas para interactuar, pero este panorama que les decía, creo que debe analizarse no solamente las personas que están en el exilio. Lo decía en el live anterior, hay personas muy bien capacitadas, que les gusta la política, que tienen el carácter profesional y de seriedad para empezar a incursionar o por lo menos a estructurar grupos, que tienen líneas políticas muy bien definidas. Y si eso no se articula, sencillamente el espacio va a ser ocupado por todos estos otros individuos que están buscando construir una base social, construir una base de votantes, y después va a ser extremadamente difícil frenar a esas personas. Esperemos que gane Donald Trump el próximo periodo. Yo creo que debe haber un giro o un estudio de las políticas que se están aplicando, por ejemplo, en el mismo caso de Cuba. Me parece que es muy importante que haya una revisión de todo este tema, de los apoyos que se están dando a la oposición interna, al periodismo independiente, a los actores de la sociedad civil. Creo que nos estamos por el mismo panorama que yo les decía ahorita. Todo esto que estamos viendo en el plano económico claramente dice mucho de lo que está ocurriendo, recuerda mucho lo que ocurrió en los 90s, con la gran ausencia de este individuo malévolo y muy astuto que era Fidel Castro, con la generación histórica ya casi desaparecida. Y todo esto realmente nos enfila a un punto crítico de nuestra historia. Creo que debemos verlo en ese sentido. Creo que lo más fácil y simplista es decir que hay un conflicto de interés. La ambición desmedida y la falta de escrúpulo que han mostrado esos individuos con los actos que han cometido, incluso actos punibles, y quiero decirlo muy claro, ellos han cometido actos punibles. Todo eso muestra la ambición de ese grupo, de esa gente que se ha ido estructurando y que no tiene límite. Y eso es serio para el futuro de Cuba. Yo les pido que no sigan repitiendo que es un conflicto de egos. No es un conflicto de egos. No fue un conflicto de egos lo que ocurrió cuando el deshielo de Obama. Hubo confrontación en el plano de lo político. Gracias a Dios no se concretó esa política. Ahora muchas personas dicen que estaban en contra de aquello, pero en ese momento hubo un grupo que apoyó rodilla en tierra ese escenario, y les puedo garantizar que si esa política hubiera alcanzado todo lo que deseaba, nos teníamos que olvidar de la libertad de Cuba por lo menos por los próximos 20 años. Gracias a Dios no estamos ahí, estamos en otro escenario, pero un escenario que desde mi perspectiva se han cometido errores, no se ha sido lo más acertado en todo lo que tiene que ver con el tema de la oposición interna, y eso ha traído por consecuencia que el régimen ha ganado espacio en ese sector, a pesar de toda la debilidad que tiene en todo el plano económico, en todo el plano político al interior de la isla. Entonces voy a leer algunos comentarios, vamos a ver cómo me va, porque ¿cómo se llama esto? Pasan luego rápido y se me escapan. No sé si hay algún otro punto por acá que tenga copiado.
para ver, pero creo que bueno, que en general he tocado los puntos principales. Por cierto, les recomiendo que visiten, ahora que está tan de moda decir que no se ha hecho nada, les recomiendo que visiten la página de estadodesat.com. Ahí va a haber, por ejemplo, un programa, una propuesta, un esbozo para un proceso de transición donde está delimitado distintos temas como lo que es la parte jurídica y legal, estructuración del Estado, transformaciones económicas, tema de propiedad. Es un estudio hecho con personas, consultado también con personas que están afuera, pero en gran medida con individuos que estamos dentro de la isla, basado en la situación que tenemos acá. ¿Qué hacer el día después? ¿Cómo movernos desde ese día después para que no haya un vacío de poder, para que no haya un colapso y que podamos transitar el camino a la democracia? Eso es algo que tenemos que realmente visualizar, porque va a ser un proceso muy complejo y lo estamos viendo que los conflictos no solamente es con lo que se tiene clasificado como el clásico castrismo, sino hay muchos conflictos internos, hay conflictos de agenda, y me parece que lo importante acá es no poner un tabú, que no se convierta en un tabú esta discusión. A mí me parece que la discusión tiene que fluir. Todas estas personas que están tratando de tirar una cortina de humo con las ofensas, con el mal manejo de información, con la tergiversación, todo eso hay que echarlo a un lado y la discusión política tiene que abrirse paso. Yo en lo particular, lo he dicho muchas veces, voy a seguir con esta línea. Desde Estado de SATS vamos a seguir con esta línea. Estamos invitándolo a todo el que quiera sumarse a todo este tipo de debate a hacerlo, porque es fundamental en este momento. El castrismo gana mientras más nebulosa haya, porque el castrismo se mueve en esa área. Se mueve en el área de lo confuso, de la mentira, de lo nebuloso. Y me parece que el anticastrismo definitivamente tiene que ser precisamente lo contrario. Que nos movamos en la discusión clara, abierta, responsable y sobre todo también con un profesionalismo y un conocimiento de lo que estamos diciendo. No es tirar al aire por tirar. Me parece que hay que dar un salto en ese sentido. Déjenme leer acá algunos comentarios. Como les digo, ya veo por aquí que hay los acostumbrados troles. Le vuelvo a repetir, no, como se diría, no se sulfuren, van a ser eliminados, no van a quedar ahí, así que por favor no pierdan su tiempo, pero en fin, ahí están. Dice por acá, gracias, el padre Castor Álvarez está por acá, nos honra siempre que esté viendo los live y dice, hay muchos que piensan desde su propia perspectiva sobre el tema político de Cuba. Se puede descubrir mucho mejor el camino de la paz y la libertad. Yo creo, Castor, que la discusión es necesaria, esta discusión abierta, donde se pueda profundizar sin ningún tipo de ofensa, me parece que es lo fundamental y está ocurriendo, al final está ocurriendo, porque a pesar de todos estos troles y todos estos individuos que se están metiendo en el camino, la discusión se va dando y el camino se va abriendo. Entonces, en ese sentido, hay que continuar, esa es mi visión, más allá de que quieran torpedearlo, Por acá dice, Bravo Rodiles, Luisito Chaple, gracias por estar por acá. Pero la nebulosa la estás creando tú, dice. Te recomiendo un debate con Eliezer, dice Luis Carlos González Blanco. Bueno, mis puntos están acá, abiertamente. Eliezer pone lo suyo también. Y ustedes pueden ver. En algún momento se darán debates, me parece que haría falta como moderadores, personas que puedan intermediar en esto. Y ya veremos si se va dando. Pero lo que sí le puedo decir claramente es que la historia no se borra. Hoy yo no puedo decir X y mañana decir Y y después pasado volver a decir X. La política se basa en la coherencia, en la consistencia. Y cuando hay individuos que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, es un poco difícil. Pero bueno, ya veremos ya cómo se va dando el escenario político. Entonces, por acá dice...
Bueno, por acá hay ofensas. Por favor, no ofendan. No es bueno, no funciona. Bueno, ahí sí en la parte de los troles. No los leo porque no vale la pena. Dice por acá. Bueno, hay muchísima gente acá ofendiendo. Hay otros comentarios que están bien, pero hay otras personas ofendiendo. Hay realmente por acá bastante. Las que no entienden, bueno, déjenme seguirle comentando entonces, porque no puedo ver todos los comentarios y sí veo muchas ofensas, por Dios. Quienes están participando, no se enreden con los troles, que ellos están ahí precisamente para que no haya una discusión seria. Les decía que en el tema me gustaría que visiten y revisen este programa. De hecho, hoy también se ha venido poniendo en el muro de estado de SATS algunos videos con nuestras propuestas. Es un programa, acá lo tengo, es una copia. Esta es una copia del programa. Son como el esbozo para una transición. Son como alrededor de 100 páginas donde se cubre disímiles temas. Y sería interesante abrir esa discusión. Sería interesante abrir toda esta discusión para que, sobre todo hay un punto que es bien polémico, que es el tema de las propiedades. Y lo he dicho muchas veces, porque se trata como de simplificar que el tema de las propiedades confiscadas solamente atañe a los cubanos americanos, las personas que están fuera del país. Aquí hay muchas familias que todavía están dentro del país que le fueron robadas sus propiedades. Estos son temas que tienen que empezar a estar en la palestra, que tienen que empezar a estar en la discusión, para que todo el mundo entienda cuáles son las ventajas que tiene meternos ya en un proceso de transición y que el país pueda de una vez por todas repuntar de esta tremenda crisis. Déjenme ver por acá. Bueno, aquí están de nuevo toda esa discusión. Realmente es penoso que se esté dando todo este debate muy encendido, lo cual de cierta forma es bueno porque se adquiere más visibilidad, se adquiere más dinámica, pero me parece que está ocurriendo en un plano muy temperamental y personal. Lamentablemente que algunas de las personas que están del lado allá de este equipo de prensa de Cuba Decide entren en estos ataques a nivel personal, descalificador, tratar de humillar, tratar de vejar, ayuda muy poco al escenario político. Yo incluso recordaba que cuando el periodo Obama se dieron discusiones bien intensas, muy intensas, se dieron discusiones muy intensas, incluso su serruchadera de piso por detrás, acciones realmente deleznables, pero jamás se cayó en un estadio tan bajo como este, donde las ofensas han sido, parece que estamos en un carnaval y una bronca entre borrachos, ¿no? Eso es lo que ha venido ocurriendo y es muy penoso, y me parece, por eso mencionaba, que desde el exilio debe tomarse nota de que este puede ser el escenario político que empiece a primar. Si este escenario político empieza a primar, el exilio va a sufrir tremendamente. Va a sufrir tremendamente y en mi opinión es un llamado de alerta. No sé si lo estén viendo de esa forma muchas personas que están del lado allá, pero creo que debe tomarse cartas en el asunto, debe tomarse un papel más activo. Y como decía, también en el tema de la oposición interna. Hay muchos activistas, hay muchos periodistas independientes que coinciden en la situación que se está viviendo, pero no han salido a decirlo. Y entonces están como detrás desde las gradas viendo todo este escenario, pero realmente hay que tomar conciencia que todo esto afecta el presente, pero va a tener un impacto tremendo en el futuro del país. Porque hay momentos en las naciones, los países, que definen los próximos 20 o 30 años. Y miremos lo que está pasando en la ex Unión Soviética, Rusia ahora. El proceso de transición falló. Durante el periodo de Yeltsin realmente la política fue muy errática. Hubo demasiados codazos entre estos grupos de poder y grupos económicos, y al final Putin ha resultado
un nuevo dictador, ya lleva 20 años en el poder, más de 20 años en el poder, y dentro de poco se va a votar porque pretende seguir y extender muchísimo más. Entonces, el escenario cubano puede ser realmente un escenario brillante, donde el país sea un país decoroso, o podemos realmente volver a caer en ese neocastrismo, que me gusta llamarlo, donde la situación realmente sea muy difícil para todo el país. Yo creo que eso es importante. Yo creo que es una discusión viva y que tiene que mantenerse. Déjenme ver por acá. A muchos cubanos libres no les interesa nada en Cuba, solo invertir y levantar el progreso de la isla. Mira, ese Yamila Pérez, mira, el problema es que la gente no ha tenido, y eso es parte de lo que el régimen ha vendido, la gente no ha tenido la posibilidad de participar en política acá. Y de hecho, incluso ese eslogan de que la política es sucia, de que las personas que están implicados en política son seres realmente corruptos, fríos, eso es parte de todo el discurso que el régimen ha necesitado para apartar al cubano de la política. Al final, la política es la dinámica que se dan entre distintos grupos que diseñan cuál es la estructura que va a tener esa sociedad, cómo se va a comportar ya a nivel macro esa sociedad a nivel general, y las políticas que se van a trazar, y todas esas políticas o todas esas líneas afectan, influyen en toda la sociedad, desde los niveles gremiales hasta los niveles individuales. Entonces es importante que todo el mundo entienda el papel que juega la política y lo necesario que nos impliquemos en la política. Yo creo que si el régimen sigue ganando con esta historia de no meterse, y ya no solamente acá al interior de la isla, sino también allá en el exilio, bueno, él va a sacar partido. Porque como les decía, si las nuevas generaciones que tienen una visión realmente ya formada en el mundo libre, no empiezan a tomar partido, bueno, ese espacio va a ser ocupado, y ya está siendo ocupado por individuos que realmente han sido paridos por el castrismo y que reflejan en su actuar, en su comportamiento, en todo, en su ética, en todo, esa visión del castrismo. Son como los hijos rebeldes que terminan peleados con los padres, pero al final en su comportamiento siguen reproduciendo ese carácter disfuncional de donde proceden. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo, y es muy, 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 muy delicado, es muy complicado dejar que eso siga ganando espacio, porque una vez que se genera una base ya que actúa incluso en forma colectiva y grupal, de forma irracional, bueno, ya estamos frente a un problema. Y me parece que ahora mismo eso es lo que se empieza a vislumbrar, y no he visto una reacción dentro de muchas personas que incluso están descontentas con esto, pero no han tenido una reacción directa. Entonces, déjeme ver si por acá veo algunos comentarios. Como dice por acá una persona, Rodiles, si criticaras a la dictadura como lo haces con Cuba Decide, tuvieras más credibilidad. Eso lo dice Roger Rojas. Mira, Roger, yo he criticado y criticaré, y lo hemos hecho desde Estado de SAT, a la dictadura, como hoy mismo lo he venido haciendo, pero veo que tengo también derecho, y me parece básico, poder decir cuál es mi punto de vista con el tema de Cuba Decide o de cualquier proyecto. Cuando estuvo otro 18 con el tema de participar en las elecciones, hubo crítica fuerte, lo dijimos, y de hecho, como decía hace un momento, jamás se cayó en este plan. Las críticas fueron fuertes, hubo discusiones públicas, debates, pero jamás se cayó en este plan. Entonces, mi invitación es, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Que de momento las cosas se han ido totalmente de control, y estamos viendo un comportamiento que, como les decía, es el típico comportamiento del hombre nuevo. Entonces, Roger, esa es mi respuesta. Dice por acá Augusto César, déjame ver si no se me ve el comentario. Cuando un cubano, perdón, se me fue. Lástima que se me fue el comentario de Augusto César, me hubiera encantado poderle comentar y responder. Dice por acá, bueno, hay personas como que siguen en las ofensas. Dice
Es un proyecto cívico, no político partidista. Putin no tiene nada que ver con el comunismo, dice José Sanjurjo, algo así, perdón. Dice que Putin no tiene nada que ver con el comunismo. Mira, José, depende de lo que tú llames comunismo. Porque el comunismo rancio ese que se había planteado en algún momento, donde había total control sobre todos los medios de producción, ese comunismo se sabe que no funciona en absoluto, se sabe que va a la bancarrota. Y ese comunismo y esa visión realmente totalitaria o autoritaria se ha reinventado, necesita reinventarse. Miren lo que ha pasado en China. Y en ese reinvento, realmente ellos lo que construyen es una economía de compinches y construyen grupos de poder que monopolizan, y a partir de eso controlan las naciones y se lanzan en alianza a controlar a nivel global. Entonces, claramente ese comunismo que planteaba quizás teóricamente, ese no existe, nunca ha existido. Igual que el socialismo ese teórico, ese tampoco existe porque es totalmente artificial. Pero ellos se reinventan y en su reinvento generan estas sociedades de corte autoritario o totalitario. Y en ese sentido, Putin sí tiene mucho que ver con ese concepto de control social y de control del poder. Entonces, en mi opinión, tenemos por una parte las democracias liberales, las democracias donde existen los balances de poderes, donde hay una economía de libre mercado o economías bastante abiertas, y por otra parte tenemos este tipo de regímenes de corte totalitarios o autoritarios donde el poder es el fin último. Entonces, en ese sentido, Putin sí está en esa línea, China sí está en esa línea, el chavismo sí está en esa línea, el castrismo sí está en esa línea, y ellos construyen sus alianzas a nivel global. Entonces, por ahí dejo esa respuesta. A ver por acá. Bueno, por acá hay varios comentarios y siguen esas discusiones, que muchos de esos cubanos odiaban a Castro, pero no al sistema. Dice por acá, le escuché decir a Alex González que muchos de esos cubanos odiaban a Castro, pero no al sistema. Yo tengo que estar de acuerdo, lo demuestran cada día. Dice New Palomino. New, gracias por estar por acá y por todo tu apoyo. Yo creo lo mismo. Yo creo, y en ese sentido, decía, hay muchos de estos individuos que se comportan como los hijos rebeldes. Como ese hijo que se cansa del látigo del padre, pero a la vez está marcado y tiene el sello de esa familia disfuncional, de ese comportamiento de los padres o de ese padre, y sale al mundo con esa característica. Para esos individuos no es tan complicado en algún momento, porque no tienen tienen una ética, son amorales, se permiten atacar sin límites para lograr su objetivo. O sea, en concepto siguen trayendo el castrismo a cuesta. Y para esos individuos, cuando se encuentran con otros individuos, y hay muchos hijos de personas que estaban acá con poder, que se han ido a montar sus negocios, que tienen montado ya sus estructuras en el mundo capitalista, para estos individuos que se hacen llamar tan anticastristas, pero al final traen arrastras el castrismo, no les es tan difícil buscar estos acuerdos o estos intercambios con estos otros individuos, y es ahí donde puede surgir esto que yo me gusta llamar el neocastrismo. Entonces, es mucho más complicada. La realidad es mucho más complejo, el escenario político, que dividir esto en castristas y anticastristas y ya. Y decir todo lo que están de este bando se tienen que unir, porque supuestamente la unión de todo este bando es lo que va a lograr el fin del castrismo. Señores, los invito a que veamos un escenario que no es el nuestro, pero por estar tan marcado también por el sello del castrismo, tiene muchas cosas similares y que nos pueden dar muchas guías. Y es Venezuela. Miren lo que está pasando en Venezuela. Yo en lo particular les recomendaría que visiten la página en YouTube del periodista Alejandro Marcano. Él tiene magníficas entrevistas. Le voy a tener que decir a Marcano que me tiene que también promocionar la página de SAT, porque constantemente lo estamos promocionando desde acá. Pero tiene magníficas entrevistas y análisis sobre la situación de Venezuela y todos estos conflictos que se están dando,
que son mucho más complejos de esa caricatura que dice tenemos un bando que es el chavismo y los antichavistas, o un bando que es el castrismo y los anticastristas. La realidad es más compleja, es mucho más compleja, y las dinámicas que se dan son mucho más complejas, y estoy de acuerdo con Alex. Aquí hay elementos que realmente hay que entender mucho más, y tienen que entender los actores en los Estados Unidos, y tienen que entender otros actores también en Europa y en otros lugares. Yo creo que quizás, déjeme ver si puedo leer algunas de las preguntas, porque se pasa muy rápido los comentarios y entonces se me escapan, pero ya el tiempo ha ido avanzando. Por acá dicen que Alex, bueno, por acá ya había un comentario, déjeme ver. El pueblo cubano a salir a las calles a tumbar el PSC del poder. Juan Carlos, para que un pueblo salga a la calle, y eso tiene que ver también con un poco lo que ha estado en discusión de cuando si se manda la ayuda, que la gente salga a protestar. La gente no sale a protestar porque se me ocurra a mí, o se le ocurra a usted, o se le ocurra a otra persona. La gente sale a protestar cuando hay un escenario interno que está maduro, y la gente entonces toma esa determinación afrontando los riesgos que conlleva. Y para eso lo importante es que la oposición tiene que tener fuerza para poder guiar todos esos eventos y para poder entrar en ese escenario político y en esa crisis. En este momento la oposición no está en esas condiciones porque sencillamente ha sido abandonada y se mantiene, pero se mantiene en resistencia, se mantiene sobreviviendo, y esa es parte de los señalamientos que hemos estado haciendo permanentemente. Creo que todas estas campañas, como decía, ya voy cerrando porque se pasa el tiempo, todas estas campañas que se van armando, que al final terminan robando reflectores, robando protagonismo a los actores reales que están acá adentro, que tienen que ser quienes lideren el movimiento interno, la dinámica interna. Esas campañas están haciendo daño. Y las personas dicen muchas veces, dejen que todo el mundo haga. No, es que el dejen que todo el mundo haga ha traído como por consecuencia que la oposición interna quede bastante desprovista de herramientas y de capital humano para poder hacer su trabajo. Entonces, para concluir, ya voy cerrando, les digo, por favor, no repitan más que hay un conflicto de egos. No hay un conflicto de egos, hay un conflicto de agendas. Hay un conflicto de agendas y hay un conflicto de visiones, y dentro de la visión que en lo particular tengo yo, y sé que otras muchas personas comparten, es que hay que poner todo el capital político, el apoyo político, o la mayor cantidad de apoyo político en la gente que está aquí dando el frente. Viene un momento crítico, todo empieza a parecerse tremendamente a lo que vivimos en los años 90, y para ese escenario se necesita una oposición fuerte, y el régimen precisamente está trabajando en tratar de sacar del país a toda la oposición. Por supuesto que al régimen le conviene toda esa pachanga en el exterior, porque eso le quita fuerza a los actores internos, y en ese sentido, si seguimos por esta línea, señores, la libertad de Cuba se aleja, que nadie tenga dudas. Si no hay el apoyo que tiene que haber para los actores internos, la libertad de Cuba se aleja. Entonces voy a poner, para relajar de nuevo los ánimos y regresar a la Cuba nuestra, voy a poner el tema de Lágrimas Negras, de Bebo y Cachao. Leeré algunos comentarios, algunos saludos, pero ya voy dejando por acá. Déjenme poner el tema, en lo que ya voy saludando a algunos de ustedes y voy cerrando. Gracias por estar por acá. Déjenme ver qué minuto era, creo que era el minuto 1:24. Y voy cerrando. Le digo, este debate es muy importante que siga abierto. Es muy importante que las cosas tomen el rumbo que deben tomar. Es muy importante que las cosas tomen el rumbo que deben tomar. Y bueno, seguimos en todo esto. Les prometo en otro programa, en otro live, hablar también sobre todo el tema del cuentapropismo, lo que está ocurriendo acá al interior, las propuestas nuestras,
en cuanto a un proceso de transición, lo que estamos viendo para ahora, el tema de la dolarización, que me parece que es importante. Entonces, por acá, bueno, voy saludando a los amigos que están acá. Hay una persona que se llama Amalia, un saludo. Juliet también, un saludo. Sara de Lázaro, me alegro que estén por acá siempre apoyando, gracias. Rebeca Céspedes también. Claudio, un saludo para ti. Por acá también está Caterine, un saludo para ti. Gracias a todos por estar por acá. Bueno, hay personas que dicen que la directa está mala, otros dicen que está buena, de eso se trata todo esto. Así que justo un honor tenerte por acá siempre, debatiendo tú mucho en Twitter. Recuerden, hoy de 7 a 9 es el tuitazo por los presos políticos. La situación de Silverio es difícil. Hay que tratar de por todos los medios darle visibilidad. Y otros presos, no solamente Silverio, hay muchos más que están enredados en esas cuevas que son las cárceles del régimen. Entonces, un saludo por acá también a Alicia Fariñas, un saludo para ti. New Palomino dice que se está cortando. ¿Será que están tratando de reportarla para que no salga el live? Bueno, les agradezco a todos estar por acá. Los dejo por acá con Beo y Cachao. Y nos vemos en un próximo live el sábado 11 de la mañana. Vamos a ver qué tal nos va con la conexión. Esperemos que no lo tumben como el anterior. Y si lo tumban, lo rescatamos, porque el anterior también logramos rescatarlo. Entonces, bueno, pásenla bien y nos vemos. Gracias por estar por acá.